Excelente. Bien, Y ya se escucha. perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados. La reunión del día de hoy, y bueno, una breve introducción también a lo que hemos visto el día viernes con los que estaban en la sesión presencial. El motivo por el cual es de que, bueno, han podido observar de la idea es evidentemente poder hacer una clase tanto presencial como virtual sincrónica por la cantidad de estudiantes que están inscritos en la materia, ¿no? El comentario que yo les hacía a los estudiantes del curso presencial del día viernes era que hay una gran cantidad de estudiantes, no solo en esta materia, me parece que hay una materia también que tiene esta cantidad de estudiantes, por lo menos la lista que me han pasado hasta el día viernes era de 137 estudiantes, ¿no? Entonces, no tenemos evidentemente en la carrera un aula que pueda cubrir esa cantidad de estudiantes. Por lo cual, en la reunión de coordinación con dirección de carrera y los otros docentes, se había quedado que dos opciones, ¿no? Una primera opción era que el paralelo se divide en dos, ¿ya? Obviamente con otro docente, porque entenderán que un docente solamente puede dictar una materia, ¿no? En un curso intensivo. Entonces, se había puesto en la mesa la opción de que otro docente dicte, por decir algo, a la otra mitad de los estudiantes que han sido inscritos en esta materia. Pero evidentemente eso conlleva también a una serie de procesos administrativos que complican un poco eh, el que se pueda optar por esa decisión, ¿no? Ya desde el momento de la convocatoria, que solamente se ha lanzado para una materia, entonces ya complica un poco el tema, tomando en cuenta de que los docentes para estos cursos somos docentes contratados. Entonces, se me ha consultado si yo podía realizar una sesión simultánea, ¿no? Una sesión presencial, evidentemente no podemos evitar las sesiones presenciales, ya es parte del reglamento, ¿no? De los cursos posteriores a la pandemia, de que todos tienen que ser de manera presencial, no puede haber, eh, no puede haber un curso virtual, ¿no? Entonces, muchos estudiantes preguntaban el día viernes si podríamos hacerlo todo virtual. Lamentablemente no es posible, ¿no? Nos observarían, ¿no? Obviamente se podría utilizar en alguna oportunidad para alguna clase, tal vez recuperatoria o tal vez porque la universidad esté cerrada, se podría optar por el tema de acudir a una sesión virtual, pero es un caso extraordinario y excepcional, ¿no? Entonces no tenemos que hacer sí o sí las sesiones presenciales, pero se me consultó si yo podría realizar una sesión simultánea, ¿no? Entonces no lo vi mayor problema, considero de que sí, yo les dije que sí podría hacerlo, pero si se me proporcionaba un internet con buenas prestaciones, ¿no? En el cual podamos tener una sesión fluida, ¿no? En cursos les comentaba el día viernes a los estudiantes de presencial de que se hace esta metodología, ¿no? Yo en cursos de posgrado que acostumbro dictar, lo hacemos de esta forma, ¿no? Damos sesiones, se podría decir, híbridas o semipresenciales, donde algunos estudiantes están en la parte virtual y otros en la parte presencial. Obviamente los estudiantes de virtual están de esa manera por cuestiones laborales, ¿no? Entonces no lo veo mayor problema, pero solicité de que podamos tener un aula y un acceso a internet fluido para que los que estén en la parte virtual puedan estar al corriente del tema, ¿no? Entonces, se me dio esa opción, entonces, pero ustedes pudieron observar, ¿no? De que el día viernes no pudimos conectarnos, ¿no? Eso ha sido el mayor inconveniente. Entonces, entendería de que mañana me darían otro acceso a Internet, ¿ya? Otras claves de acceso a Internet, porque yo el día viernes lo estaba haciendo con acceso de la universidad, pero estaba muy lento, y posteriormente lo hice con acceso propio mío, ¿no? Entonces la señal no era muy buena, y sabemos, ¿no? Que la señal en Bolivia, la verdad, no es de las mejores. Entonces, sobre todo en este tipo de ambientes cesados, ¿no? Entonces,
Veamos el día lunes, ¿no? El día lunes ya tenemos otra aula. El aula que vamos a ocupar ahora es el aula 560. Evidentemente es una aula con mayor espacio, ¿no? Aproximadamente unos 102 o 105 estudiantes pueden ingresar al aula cómodamente sentados. Entonces, pero en el caso de realizar estas sesiones híbridas o simultáneas, se me ha encomendado de que yo divida el paralelo en dos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero en eso, estimados estudiantes? En que en unas horas más yo voy a enviar en el grupo de WhatsApp una lista de, de los 70, por decir algo, si son 140 estudiantes, de los 70 estudiantes que van a estar mañana de manera presencial en el aula, ¿ya? Y los otros 70 estudiantes van a tener que conectarse en el aula virtual, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Bueno, tal vez reduzca a 50 estudiantes de manera virtual, por el tema de que también cuando saturamos mucho el aula, también ahí se presenta, ¿no? Problemas de conectividad. Acá puedo ver por lo menos que están 60 y tenemos nomás buena señal. También vamos a avanzar un poquito. Les voy a mostrar un poquito lo que hemos visto el viernes. No hemos hecho mucho, pero sí ya hemos hecho un avance y tampoco quiero dejarles cortos, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño un avance también al respecto de lo que hemos visto el día viernes. Pero lo que quería comentarles inicialmente era eso. Estamos dividiendo los alumnos en dos, ¿no? Eh, Virtual y presencial, de tal manera de que el día lunes y martes van a estar un grupo de alumnos de manera presencial y el otro virtual, y el día miércoles, jueves van a estar, se va a invertir, ¿no? Los que eran presencial van a ir a virtual y los de virtual van a ir a presencial, ¿no? Entonces, esa es la hermenéutica que vamos a seguir en el curso por la cantidad de estudiantes que hay. No podemos hacer más. Como les decía, la otra opción era dividir con dos docentes diferentes, ¿no? Pero eso también conllevaba a hacer otro tipo hasta hacer otro tipo de toma de decisiones, ¿no? Que complicaba un poquito el curso, ¿ya? Entonces, de esa forma lo vamos a llevar y veamos cómo nos va, ¿no? Esta primera semana. Sobre todo, mi preocupación es en el tema de la fluidez que vayan a tener los de la parte virtual, pero ¿qué solución estoy queriendo encontrar a ello? ¿Ya? Pero veamos cómo nos va el día lunes. Sin embargo, entiendo también que por el cambio de horario oficial que vamos a tener ahora de 5 a 9 de la noche, algunos tienen problemas de choque. Entonces les voy a pedir, voy a mencionar en el grupo el día de hoy en la noche de quienes tienen ese problema, ¿ya? De choque con otra materia. Tampoco quiero perjudicarlos y la idea es de que yo las sesiones las pueda grabar eh, en las sesiones presenciales que vayamos a tener, las voy a grabar allá en el aula. O sea, ustedes van a poder ver mi pantalla, van a poder ver todo lo que yo voy a hacer, también me van a poder escuchar. Entonces, yo esas grabaciones las voy a compartir a las personas que tienen este problema de choque, no solamente a ellas. ¿No? Para no perjudicarlos, ¿no? Obviamente los demás tienen que participar sí o sí de las clases, ¿no? No quiero que el hecho de que existe una grabación se confíen ustedes a eso, ¿no? Recuerden, esa grabación, como les había indicado a los de la sesión presencial, va a ser exclusivamente para los estudiantes que tienen el problema de choque, ¿no? Eh, pero veamos cómo nos va, ¿no? Veamos cómo nos va esta primera semana. Lo principal era de que quería comentarles aquello, que estamos dividiendo la clase en dos, presencial y virtual, por la carencia de aula para poder albergar a 140 estudiantes, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Incluso les había comentado a algunos estudiantes el día viernes de que, bueno, en otras universidades lo que se hace hacer es limitar el cupo, ¿no? En función a la cantidad de espacios, de aulas, se limite el cupo en las materias de estos cursos intensivos, ¿no? Específicamente en estos cursos intensivos, ¿no? Porque ya en materias regulares por lo general se divide el paralelo en dos, ¿no? Entonces, pero para estos cursos intensivos por lo general se limita el cupo. Y bueno, en esta ocasión no ha sido así posible, no han hecho aquello, por lo cual estamos tomando esta decisión para no perjudicar a nadie, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero perjudicarlos a ustedes y esa es la solución que hemos encontrado, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a llevar, estimados estudiantes, el curso, ¿no?
Lo único que les pido es de que yo el día de mañana voy a estar mucho más puntual, voy a tratar de iniciar 5 en punto con el enlace, ya les voy a mandar el enlace, entonces traten de conectarse de manera puntual, sobre todo a los que les va a tocar la sesión virtual el día de mañana, ¿no? Entonces estén ahí presentes para que no estemos aceptando a cada momento, ¿no? Y distraer a la clase, ¿ya? Si esta semana no lograríamos cubrir o sea, no tendríamos buena fluidez en el tema de Internet, empezaríamos a tomar otras decisiones y dar otras soluciones, ¿no? Incluso había barajeado con los estudiantes el día viernes de hacer un supercurso intensivo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que dividamos este curso en dos de verdad bueno, tenemos 20 sesiones y dividirles a 10 a 10. ¿De qué es posible? Es posible, ¿no? Solamente que las clases sí serían más de verdad más intensivas, ¿no? O sea, el contenido sería muy intensivo, obviamente no mermaríamos, como se diría, la calidad del contenido que queremos transmitirles en la materia, ¿no? Pero veamos cómo nos va esta semana, sobre todo en la parte de la virtualidad, ¿de acuerdo? Después, no sé, hasta ahí si tendrían alguna consulta antes de pasar a cómo cómo hemos planteado la forma de evaluar en la materia. Está claro, ingeniero, por mi parte. Excelente, excelente, John. Bien. Entonces, bien jóvenes, entonces, sigamos adelante. Bien, a ver, déjenme, voy a presentar la pantalla. Y bueno, pueden ver, ¿no? La sesión ahorita está bastante fluida, entonces evidentemente el problema sí es realmente es de internet, ¿no? Yo estoy acá cerca del Wi-Fi, entonces nunca he tenido problemas, ¿no? De conexión, por lo menos en los cursos de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que la verdad es simplemente la conexión. Entonces, esperemos de que haya una buena conexión. El día lunes y ninguno tenga problema para poder incorporarse a la sesión y adicionalmente participar de la clase de la manera más amena y fluida posible, ¿ya? Entonces, a ver, denme un segundito. ¿Dónde está esto? Acá está. Bien. Entonces, como estamos desarrollando las clases de manera simultánea, yo estoy haciendo estas pizarras virtuales, se podría decir. O sea, yo estoy trabajando con la pizarra virtual ahí en la clase, en la clase presencial, y para los que van a estar en la clase virtual van a poder observar esta misma pantalla. O sea, lo que observan los de la clase presencial van a observar lo mismo lo que están en la clase virtual, ¿no? Y así todos están al tanto del trabajo que está realizándose en la clase, ¿no? Deme un segundito. Queremos que todos estén. Ahí está. Bien, entonces esta es una de las primeras clases, ¿no? El contenido, ¿no? El contenido que vamos a desarrollar y el porqué de los temas que estamos evaluando, ¿no? Entonces tenemos ahí el curso intensivo del 2025, evidentemente curso de verano, la materia de SIG 205, estructuras hiperestáticas 2. Para aquellos estudiantes que no me conocen, yo soy el ingeniero Christopher Tito Águila Gómez. Eh, ya estamos dictando varios años este curso intensivo, aproximadamente desde el 2018 vamos dictando estos cursos intensivos en distintas materias, ¿no? Pero particularmente siempre hemos optado por dictar esta materia, ¿no? Eh, entonces, tengan por seguro de que lo que buscamos es que ustedes adquieran un conocimiento significativo de lo que es el análisis estructural de estructuras que tienen un grado hiperestático mayor a cero. Obviamente ya ustedes han tenido una materia particular
que responde a la solución de estructuras con un grado hiperestático mayor a 0, y lo han visto en estructuras hiperestáticas 1. Entonces, sin embargo, son muchos los métodos que se manejan para poder resolver este tipo de estructuras, ¿no? Los que han podido observar ustedes en Hiper 1 es, por ejemplo, el método de la carga virtual, ¿no? Se han adentrado a lo que es el trabajo que se genera, ¿no? En una estructura, y gracias al trabajo que se genera, al trabajo interno que se genera en una estructura, podemos contextualizar lo que es el método de la carga virtual, y a partir del método de la carga virtual podemos resolver estructuras con grado hiperestático igual a 0, ¿no? Pero ya yendo a estructuras un poco más complejas, ¿no? Vigas con distintos tipos de cargas, vigas de varios tramos, o pórticos con basas inclinadas, con algún tipo de condición de apoyo particular, y para distintas cargas ya se han adentrado en un método bastante utilizado, se podría decir, en el análisis estructural, que es el método de la flexibilidad, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan ese método de la flexibilidad, lo que buscaba era que calculaban un grado hiperestático que evidentemente les daba mayor a 0, y al darles mayor a 0, ustedes tienen que buscar un método, y ese método, por ejemplo, era el método de la flexibilidad, donde lo que se hacía era, en función al grado hiperestático obtenido, lo que ustedes hacían era determinar redundantes, ¿no? Redundantes o cargas, ¿no? También se conocen como cargas virtuales, ¿no? De magnitud unitaria, en puntos característicos propios de la estructura, ¿no? De tal manera de que con esas cargas virtuales ustedes obtenían, a través de un proceso de cálculo de flexibilidades, obtenían las reacciones de apoyo, y con las reacciones de apoyo ya obtenidas en la estructura utilizaban los métodos que han aprendido en isostáticas 2 para poder hacer los diagramas de momentos cortantes y normales, ¿no? Entonces, la continuación de ese método es el que nosotros podemos observar acá, ¿no? Apuntado, que es el método de deformaciones. Este método de deformaciones también es conocido en la literatura como el método de rotaciones angulares, o mejor conocido como el método de rigidez, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean la literatura que se les va a compartir y también se les va a proponer, como esta primera clase, van a poder encontrar este método con esta terminología, ¿no? Entonces, pero es mucho más conocido como el método de deformaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que han visto en el método de flexibilidades, donde le aplicaban una carga virtual unitaria para la solución del problema hiperestático, acá lo que van a utilizar es una deformación unitaria, ¿no? Entonces vamos a deformar la estructura, y esa deformación obviamente conlleva una carga que deforma esa estructura de manera unitaria, y de esa manera van a poder encontrar una ecuación adicional que resuelva el problema hiperestático, ¿no? Entonces, ¿por qué acá he hecho estos esquemas, ¿no? Estos esquemas. Acá ustedes jóvenes pueden ver un esquema de una viga en volado, ¿no? Esa viga en volado es una viga que se estudia bastante en estructuras isostáticas. Prácticamente es una de las primeras vigas que se estudian en estructuras isostáticas, que se conoce como viga en ménsula, por ejemplo, ¿no? O viga en volado. Entonces, cuando nosotros analizamos esta viga en volado, y queremos contextualizar un poquito el tema de la rigidez, entonces para poder hablar el tema de la rigidez, vemos de que dependiendo, ¿no? Dependiendo de algunas características propias de esta estructura, ¿no? De viga en volado en este caso, vemos que en este extremo yo tengo una altura 1, y en este otro extremo tengo una altura 2. Entonces acá entenderíamos de que tengo una viga en desviación variable. Entonces, esta es una vista en isométrico, se podría decir, pero si yo quiero modificar esa vista a una vista tal vez de lado, entonces yo tendría más o menos una viga así, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahí está. Donde a esta viga, evidentemente, yo le puedo aplicar cualquier sistema de carga externa. Y bueno, esta carga externa también tiene su razón de ser, ¿no? Esta carga externa la definimos en función a las cargas que vaya a soportar la estructura. Y bueno, también la geometría misma nos proporciona una carga adicional, ¿no? Entonces yo puedo proponer una viga en volado con sección variable,
Y bueno, yo no voy a modelar de esta forma, ¿no? Yo la voy a modelar o idealizar de esta forma, ¿no? Entonces, esa viguita que ustedes tienen acá, por lo general nosotros la idealizamos de esta manera, ¿no? Entonces, el apoyo, el vínculo de apoyo a tierra, que en este caso sería un empotramiento perfecto, ¿no? Y bueno, la viga tal la idealizaríamos a partir de una barra, ¿no? Así es como idealizamos en análisis estructural los elementos vigas, por ejemplo, ¿no? Vigas, columnas, ¿no? Por medio de elementos barra. Y bueno, pero alguien preguntará, ¿qué sucede con la geometría que tiene esta viga de sección variable? Bueno, pues ahí entra lo que se conoce como el peso propio, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando ustedes llegan a hacer un análisis estructural, entonces tenemos que analizar no solamente las cargas externas que se aplican sobre la estructura, sino que también tenemos que analizar el peso propio, porque el peso propio, en función al tipo de material que se vaya a utilizar, ya sea hormigón armado, acero o madera, que va a tener un determinado peso específico, entonces yo tengo que idealizar también esa carga por peso propio. Y esa carga por peso propio va que tiene la misma estructura. En este caso, si esta estructura tiene una forma, en este caso trapezoidal, bueno, pues entonces, como tiene una forma trapezoidal, entonces también la carga va a tener una forma trapezoidal, ¿no? Entonces, ¿y por qué pongo en contexto esta carga trapezoidal, esta carga puntual, gravitacional o carga tipo, que puede ser una carga de tipo momento, tal vez actuando en este extremo, o cargas linealmente distribuidas, rectangulares, triangulares? Porque a sus compañeros el día viernes les decía que las estructuras que vayamos a resolver, yo no me voy a complicar con darles, por ejemplo, cargas parabólicas de segundo, tercer grado, o tal vez cargas elípticas, no, ¿no? Pese a que sí existen estructuras que por la forma que tienen o queremos llegar, ¿no? A construirlas, pueden tener esa forma de carga, pero no, o sea, yo quiero llegar a poder transmitirles algo práctico, algo que se ve en la práctica profesional, y bueno, lo que cotidianamente van a ver como cargas, como máximo va a ser una carga linealmente distribuida de tipo trapezoidal, ¿no? Para estructuras convencionales, pero ya cuando en estructuras ya mucho más particulares, no sé, tal vez cáscaras con forma de hipérbola, ¿no? Que sí existen, evidentemente. Eh, entonces ahí sí, evidentemente, se va a requerir hacer un análisis de cargas de esas características, con esas. Pero bueno, eso no lleva a mayor problema, ¿no? Ahí sería ya una aplicabilidad del cálculo integral, ¿no? Pero no queremos que en este curso intensivo ustedes se vuelvan expertos en el cálculo de la aplicabilidad que tiene el cálculo integral, sino lo que yo quiero es que en este curso ustedes lleguen a entender el comportamiento de las estructuras, porque para muchos este curso ya es el último que van a llevar como análisis estructural. ¿Ya? Con seguridad algunos de ustedes no van a optar por la mención de estructuras, algunos van a optar por la mención de vías de comunicación o hidráulica o sanitaria. Entonces, su última materia de análisis estructural sería esta, ¿no? Sería esta. Entonces, lo que queremos es de que ustedes puedan comprender el comportamiento de estructuras convencionales. ¿Por qué? Porque entiendo de que cuando ustedes salgan al campo profesional, van a optar por un trabajo tal vez de residencia en cualquier área. Entonces, el entender el comportamiento estructural de estructuras convencionales les va a ayudar de mucho para la toma de decisiones que vayan a tener al momento de encarar un proyecto real, ¿ya? Entonces, eso particularmente es la idea de por qué tal vez no, dentro del proceso de cálculo que ustedes vayan a desarrollar, no vamos a complicar el tema de las cargas, ¿ya? Entonces eso era el pequeño abreboca a estos esquemas que ustedes ven en esta pantalla. Y adicionalmente, ¿qué más habíamos comentado? O sea que en este método íbamos a poder ver como primer capítulo la secuencia de pasos que tienen que realizar, porque yo acostumbro a poder hacer una solución de un problema por una serie de pasos bien estructurados, de tal manera que al tener un paso muy bien estructurado, yo les estoy, se podría decir, transmitiendo una competencia fundamental, ¿no? Que es la de generar memorias de cálculo, ¿no?
Y cuando ustedes realicen proyectos reales, van a pasar por aquello, ¿no? Van a desarrollar memorias de cálculo, no solamente de estructuras, sino también de tal vez lo que es el diseño de un pavimento, tal vez lo que corresponde al estudio de tráfico, ¿no? Para el diseño de una carretera o tal vez para el tema de la memoria de cálculo de un diseño de sistema de abastecimiento de agua potable o sistema sanitario, o tal vez el cálculo de la estabilidad de una presa, el cálculo hidrológico de un puente, de una presa, de un sistema de drenaje superficial para una carretera. Entonces, siempre ustedes van a poder, ya sea hacer esa memoria de cálculo o por lo menos leerla e interpretarla, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Yo trato de que estas soluciones a problemas que vayamos a desarrollar podamos, podamos, podamos mm, transmitirles esa competencia, ¿ya? De que ustedes puedan desarrollar un procedimiento muy bien estructurado, entendible, porque recuerden, todo cálculo que ustedes realicen va a ser leído por otro profesional del área técnica. Entonces, si ustedes presentan aspectos vacíos o que están incompletos, bueno, se les va a observar, ¿no? Se les va a observar. Entonces, no tenemos que llegar a ese aspecto. Entonces, van a ver que cuando resolvamos estos problemas, vamos a generar una secuencia de pasos muy bien estructurados que va a ayudar a entender el problema, ¿no? Y que venga, lo lea y puede entender también el proceso. Entonces, eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Entonces, eso en ese aspecto. Después, dentro del método, que tiene un proceso de analizar todo tipo de estructuras, desde vigas, lo vamos a analizar barras inclinadas, distintos vínculos de apoyo a tierra, ¿ya? Recuerden que los vínculos de apoyo a tierra son estos, ¿no? Los que podemos observar acá. Acá tenemos un vínculo de apoyo a tierra de tipo empotrado, ya en los primeros pasos del estructural. Ustedes han visto el vínculo de apoyo, por ejemplo, a tierra de tipo fijo, ¿no? Ahí está el vínculo de apoyo a tierra de tipo fijo. También tenemos el vínculo de apoyo a tierra de tipo móvil, ¿no? Ahí está, el tipo móvil, ¿no? Acá está empotrado. También tenemos, por ejemplo, el vínculo de apoyo a tipo empotrado guiado, ¿no? Ahí está el empotrado guiado. Y algo que considero que es muy importante para la materia es el apoyo elástico, ¿no? Acá lo he puesto. Y eso es lo que también vamos a resolver. Algunos ven estos apoyos tipo resorte bueno, dicen, ¿y cómo los resuelvo? Entonces vamos a mostrar acá en este curso cómo resolver. Y van a notar que no es complejo porque esto simplemente conlleva un análisis de la física básica que ustedes han llevado en lo asociado a lo que es la parte elástica de elementos, ¿no? Y esto es muy aplicable, ¿no? Esto es muy aplicable para estructuras que ustedes vayan a proyectar en el campo profesional, ¿no? Y eso es lo que nosotros habíamos explicado también el día viernes, un poquito, que por lo general nosotros idealizamos en esta materia y en este método en particular, lo que estamos haciendo es, en el método de deformaciones, analizar los pórticos, ¿no? Eso es lo principal. Obviamente se analizan también vigas, pero yendo al caso más complejo, vamos a analizar pórticos. Pero cuando nos adentramos en el método de deformaciones, que vamos a ver como primer capítulo, es un método en el cual solamente como simplificación se analizan los pórticos en el plano. Ya eso recuérdenlo muy bien. Todo lo que vamos a desarrollar es para analizar pórticos en el plano, o sea, tal cual como los que podemos ver en este esquema, ¿no? Entonces, este pórtico en el plano, jóvenes, hace referencia a que si ustedes tienen un sistema de ejes coordenados, ¿no? Que se desarrollan en las tres direcciones, este sería la dirección Y, este sería la dirección X, y obviamente lo que sale de la pantalla, pero lo voy a hacer así, va a ser Z, ¿no? Entonces nos interesaría lo que sucede en X, lo que sucede en y obviamente el Z va a corresponder a una rotación, ¿no? A un momento, ¿no? Entonces por eso es que nosotros vamos a estudiar tanto en el método 1 que vamos a ver y en el método 2 los pórticos en el plano, ¿no? Esa es una de las primeras simplificaciones que vamos a
Perdón, déjeme un ratito. Pensé que alguien quería ingresar. Perdón. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Poder analizar los pórticos en el plano. Bien. ¿Qué más hemos explicado el viernes? Bueno, el tema de los resortes, ¿no? Entonces, convencionalmente nosotros, ¿y por qué lo estudiamos, no? ¿Por qué es importante? Convencionalmente, cuando nosotros idealizamos una estructura, por ejemplo, de edificación como la que podemos ver acá, idealizamos por medio de apoyos completamente empotrados. ¿Qué nos quiere decir un apoyo completamente empotrado? Que particularmente, jóvenes, este nudo, ¿no? Este nudo y este nudo no van a sufrir ningún tipo de deformación, ¿no? Ni en X, ni en Y, ni siquiera va a rotar. Eso nos indica un apoyo completamente empotrado. Pero ¿qué sucede en la práctica real? Nosotros sabemos que esta estructura que estamos idealizando se va a apoyar en un sistema de fundación, ¿no? Entonces, que puede ser una zapata aislada, puede ser una zapata combinada, puede ser una losa de fundación o puede ser tal vez un sistema de cabezal con pilotes, ¿no? O micropilotes. Entonces, ¿qué sucede? Entendemos de que la estructura que tenemos idealizado acá se va a apoyar en un sistema de fundación superficial, por ejemplo, como esta que vemos acá, tipo zapata aislada. Y bueno, esta zapata aislada se va a apoyar en el terreno. Y el terreno es todo menos completamente indeformable, ¿no? O sea que el terreno, dependiendo de sus características mecánicas, ¿no? El suelo tiende a deformarse ante la aplicación de una carga. Y esa carga, evidentemente, es la carga que viene del análisis estructural que se realiza, por ejemplo, en esta edificación. Entonces, a esta zapata le llega una carga, ya sea una carga, en este caso en Y, también puede ser una carga de momento, ¿no? Para aquellos que tal vez ya han llevado fundaciones, me están comprendiendo mucho más. Entonces, no hay una carga, hay un momento que se transmite de la estructura a la fundación. Y bueno, la fundación se apoya en terreno y el terreno, como es todo completamente indeformable, entonces va a sufrir una deformación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos idealizar esa deformación? Bueno, pues por medio de este tipo de resortes. Entonces, obviamente el suelo no es un material elástico, pero entendemos de que muchos de los aspectos en ingeniería tratamos de hacer algunos tipos de asunciones o simplificaciones para poder comprender una, un fenómeno físico, ¿no? Obviamente apoyado por parte de la máquina, ¿no? Entonces, este fenómeno físico de asentamiento que puede sufrir el suelo, dependiendo de sus características mecánicas, va a ser representado por medio de este resorte, ¿ya? Entonces, recuerden, el resorte no es perdón, el suelo no es completamente elástico, ¿no? Pero así lo asumimos. Entonces, esa elasticidad que va a tener el resorte va a estar definido dependiendo de su rigidez, de cuán rígido es el resorte. ¿Y cómo yo voy a obtener o cómo voy a saber cuán rígido es el resorte? Bueno, pues conociendo algunas características del suelo. Por ejemplo, ustedes ya han llevado la materia de mecánica de suelos, entonces con muy bien el tema de el obtener parámetros de corte del suelo, como el ángulo de fricción interna, la cohesión del suelo, y con estos parámetros yo puedo obtener lo que es la capacidad portante del terreno. O bueno, también otra opción es poder hacer ensayos in situ como el ensayo SPT, el ensayo CPT, también con algunas correlaciones para poder obtener estos parámetros de phi y c, o ángulo de fricción interna y la cohesión, y así obtener esta capacidad portante, o también conocido como la capacidad de carga admisible del terreno, ¿no? Entonces, cuando ustedes jóvenes hacen este análisis, están haciendo un análisis por estado límite último. Cualquier estructura, ¿no? que se analice, no solamente se analiza por estado límite último, también se lo analiza por estado límite de servicio. ¿Y qué es el análisis por estado límite de servicio en un sistema suelo-fundación? Es el asentamiento, jóvenes. Entonces, ese asentamiento yo lo defino a partir de esto, ¿no? Del resorte, de cuánto se va a deformar a partir de su rigidez. Si el suelo es bastante rígido, entonces vamos a tener menor deformación, por lo tanto menor asentamiento.
pero si el suelo es muy blando, entonces esto va a tener mayor deformación, por lo tanto va a tener mayor asentamiento. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ante un resorte se le aplica una fuerza, entonces esa fuerza genera una deformación y físicamente ¿a qué es igual esta fuerza? Es igual a la rigidez por la deformación, ¿no? Entonces vemos que sí, la aplicabilidad de resortes en el análisis estructural es fundamental y por eso los ejemplos que vamos a desarrollar van a estar asociados a poder estudiar estos resortes dentro de las estructuras que vamos a analizar, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto, jóvenes? Denme un segundito. Explicando un poquito lo que hemos visto. Bien. El método que se analiza en el método de desplazamientos en hiperestáticas 2, un poquito habla de un grado de desplazabilidad, que posteriormente lo voy a explicar, pero como ahora estamos estudiando estructuras hiperestáticas, es muy bueno conversar un poco lo que es el grado hiperestático. Esto lo han visto ustedes en Hiper 1, también en estructuras isostáticas. En ISOS 1, perdón, en ISOS 2, tal vez han estudiado solamente esta parte de la ecuación, que es grado hiperestático igual a 3 veces los anillos menos los grados de libertad de la estructura. Pero cuando ya analizamos estructuras hiperestáticas, a esta ecuación del grado hiperestático, que se calcula por el método de los anillos, se incorporan dos variables fundamentales, que son el número de bases biarticuladas y el número de resortes, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el número de una base biarticulada? Entonces, una base biarticulada, bueno, esto es una base donde sus extremos tienen articulaciones. Articulación, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia a que esta base, cuando tiene cargas externas aplicadas de esta forma, genera un diagrama de momentos. Pero exactamente el diagrama de momentos, cuando llega a este punto, el valor se hace igual a cero por la condición de articulación. Entonces, esta base que transmite a una base aledaña, ¿no? A una columna u otra viga, es simplemente una fuerza y una normal, pero el momento se hace directamente igual a cero. Entonces, una base biarticulada en una estructura como estas, ¿no? Por ejemplo, incluso puedo hacer otra acá. Una base biarticulada, jóvenes, lo que provoca en una estructura es el incremento de un grado hiperestático adicional. Entonces le estamos haciendo a la estructura mucho más hiperestática al momento de incorporarle estas bases biarticuladas. Y lo propio con los resortes. Si yo le pongo un resorte, por ejemplo, a este apoyo completamente empotrado, entonces le estoy dando a la estructura otro grado hiperestático adicional, ¿no? Entonces, recuerden, estos dos tipos de elementos, bases biarticuladas y resortes, incrementan el grado hiperestático a la estructura que ustedes vayan a analizar, ¿ya? Ese es el comentario del grado estático. Eso es lo que vamos a ver respecto al método de desplazamientos o de deformación, perdón, el método de deformación, método de rotaciones angulares o el método de rigidez, ¿ya? Como segundo capítulo, vamos a poder abordar el método de distribución de momentos. ¿Bien? Este método de distribución de momentos es mucho más conocido como el método de Cross. Bien, en el método de Cross, o también conocido como el método de Hardy-Cross, es un método, un procedimiento iterativo. Entonces, un procedimiento iterativo muy parecido a lo que han visto en hidráulica básica, donde resolvían por el método de Hardy-Cross el cálculo de caudales en tramo, ¿no? O perdón, caudales nodales, para poder hacer un balance hidráulico y obtener esos caudales, ¿no? A partir del proceso iterativo de Hardy-Cross, ¿no? Entonces es muy parecido porque es el mismo profesor que ha planteado esta metodología, ¿no? Entonces el método de Hardy-Cross es un proceso iterativo donde lo que buscamos es obtener momentos en los extremos, ¿no? Entonces calculamos momentos en los extremos a través de un proceso iterativo para poder a partir de esos momentos en los extremos, llegar a obtener las otras reacciones de apoyo que nos hacen falta, dependiendo del tipo de vínculo de apoyo a tierra que vayamos a tener en la estructura. ¿Bien? Entonces, pero este método de Cross podemos dividirlo en dos. Un primer método de Cross sin desplazamiento y un segundo método de Cross, pero con desplazamiento.
¿ya? Por lo general, el método de cross sin desplazamiento está asociado a que nosotros vamos a resolver vigas hiperestáticas donde la única deformación que se genera es en la barra independiente que forma la estructura global, pero podemos observar que según las cargas gravitacionales aplicadas sobre esta estructura, no va a haber un desplazamiento que vaya a sufrir esta viga, no un desplazamiento lateral, ya sea en dirección, si tendríamos en esta viga un sistema de ejes coordenados Y y X, entonces como todas las cargas son perpendiculares al eje X, entonces no va a haber un desplazamiento de esta estructura sobre el eje X, ¿no? Entonces por eso se conoce como cross sin desplazamiento. Pero para otro tipo de estructuras, como por ejemplo los pórticos, ahora un pórtico, si solamente tiene cargas gravitacionales, como las que vemos acá, esta carga linealmente distribuida, bueno, pues el pórtico se va a poder trabajar con esta metodología de cross sin desplazamiento. Pero en el momento en que este pórtico ya tiene cargas laterales, ¿no? Las cargas laterales, entonces, ¿qué está provocando en el pórtico? Es un desplazamiento como esta línea punteada de color azul. Entonces vemos que la estructura se está desplazando una determinada delta. Entonces a esto se conoce como el cross con desplazamiento. ¿Qué variabilidad tiene? Que el primer método de cross lo que hace es el proceso iterativo para encontrar los momentos de empotramiento perfecto. El segundo cross lo que hace es igual, un proceso iterativo, pero como el pórtico tiene un desplazamiento, ese desplazamiento me obliga a calcular un factor de corrección que me obliga a que con ese factor de corrección yo haga otro proceso iterativo. Entonces tengo dos procesos iterativos para poder encontrar los momentos de empotramiento perfecto y así encontrar las reacciones de apoyo de la estructura que estemos analizando. Entonces, como pueden observar, jóvenes, también en este método vamos a poder resolver estructuras hiperestáticas tipo viga, tipo pórtico, con bases inclinadas, con distintos vínculos de apoyo a tierra, pero ya tienen otra forma de poder resolver estructuras hiperestáticas. Y todos estos métodos van a ir acompañados de una verificación también en un software convencional que vamos a manejar, ¿no? Que les voy a enseñar. También dentro del proceso evaluativo va a estar el manejo de software. En su momento vamos a tener unas 2 o 3 clases donde vamos a pasarles el software, van a hacer la instalación y vamos a modelar la estructura y vamos a hacer la evaluación del modelo, ¿ya? Entonces eso es, jóvenes, eso es particularmente lo que vamos a llevar en este curso intensivo. ¿Qué quería poner en contexto adicionalmente? Las materias que ustedes ya han llevado, isostáticas 1, 2, hiperestáticas 1 y ahora hiperestáticas 2, son mucho más conocidos en la literatura actual como análisis estructural, ¿ya? E incluso el nuevo Pensul, que, bueno, muchos ya están en hiperestáticas 2, ¿no? Evidentemente, entonces tal vez no les va a alcanzar ya el Pensul, ya van a estar ustedes en las últimas materias, pero por ejemplo, los que están ya ingresando a la carrera, ya no van a llevar la materia de ISOs 1, ISOs 2, Hiper 1, Hiper 2, sino ellos van a llevar análisis estructural. No, análisis estructural 1, análisis estructural 2, y para los que van a seguir la línea de estructuras, análisis estructural 3, ¿no? Y es así como se conoce, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿en qué conlleva, jóvenes, el análisis estructural? Conlleva que ustedes obtengan reacciones de apoyo, como son estructuras hiperestáticas con un grado hiperestático mayor a 0, entonces las ecuaciones que convencionalmente ustedes conocían de isostáticas 2, las ecuaciones de equilibrio como sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0 porque estamos trabajando en pórticos en el plano o vigas en el plano. Entonces estas 3 ecuaciones no son suficientes. Necesitamos una ecuación adicional y esa ecuación con estos métodos lo vamos a obtener. El primer método a través de la deformación de la estructura y el segundo método a partir de un proceso iterativo, ¿no? Pero particularmente, y eso se los han debido comentar en la materia de resistencia de materiales 2, todos los métodos que se suelven estructuras indeterminadas o estructuras hiperestáticas, todos estos métodos están asociados a la deformación de la estructura, ¿ya? Cómo se deforma la estructura. Entonces, esa ecuación adicional que necesitamos para resolver el problema hiperestático se lo obtiene a partir de la deformación de la estructura,
¿no? En el método de flexibilidad se aplicaba una carga y esa carga, ¿qué generaba? Deformación, ¿no? Entonces, cualquier método se obtiene, las reacciones a partir de las deformaciones, ¿ya? Entonces, en un análisis estructural lo que buscamos es obtener esas reacciones de apoyo y para completar el análisis estructural nosotros necesitamos obtener estos diagramas. El diagrama de momento, cortante y normal, ¿no? Ya sea en una columna, en una viga, etcétera, ¿no? Cable, ¿no? En una barra biarticulada, entonces necesitamos esos diagramas, ¿no? ¿Para qué? Para que con estos diagramas yo tenga la idea de cómo está el comportamiento interno de la estructura y así pueda pasar a lo que es el diseño estructural. Y el diseño estructural consiste en que yo encuentre una sección óptima, ya sea de hormigón armado, acero, madera, o un caso especial del hormigón, el hormigón preesforzado, ¿no? Entonces, yo necesito obtener esa sección óptima que garantice seguridad, estabilidad, pero adicionalmente no sea antieconómico, sino que entre en el bolsillo del propietario que está haciendo la construcción de esta infraestructura. Y para esto, jóvenes, ustedes van a tener materias específicas, tienen la materia de hormigón armado, tienen la materia de acero y tienen la materia de estructuras de madera. Y también obviamente tienen la materia de hormigón preesforzado. Entonces, para poder hacer el diseño estructural, ustedes requieren de códigos o normas vigentes en nuestro medio. Actualmente en la carrera todavía se estudia la CBH 87 que está basada en el Eurocódigo. Sin embargo, ¿y por qué se estudia CBH 87 en nuestra carrera? Porque obviamente es el código todavía vigente, ¿no? Es el código vigente. Pero ya departamentos como Santa Cruz, ¿no? Cochabamba, Potosí, Oruro, están dando el salto ya no a CBH 87, sino están dando el salto a esta otra normativa, que es la norma boliviana del hormigón estructural 1225001, que está mucho más relacionado con el código americano, que se conoce como ACI 318, ¿no? Entonces, pero eso lo van a contextualizar con mucho más detalle en las materias particulares, ¿no? Por ejemplo, para el acero, existen otras normativas. En nuestro medio tenemos la NB 1225-004, que es específicamente de estructuras de acero, pero muchas estructuras que están siendo diseñadas en nuestro medio están utilizando códigos americanos como la ISC 360. Para condiciones sísmicas se utiliza la ISC 341. Estos son para perfiles laminados en caliente. Y otro código americano es la IC, ¿ya? La IC. Esto es para perfiles conformados en frío, que lo conocen ustedes muy bien. Los perfiles conformados en frío son los que se utilizan por lo general en las canchas deportivas, ¿no? Y los perfiles laminados en caliente son, por ejemplo, los que se han utilizado en la construcción de la Asamblea Legislativa. Ustedes dense una vueltita, jóvenes, a la Plaza Murillo, encontrar una estructura completamente metálica que se conoce como el cubo, ¿no? Entonces, esa estructura es netamente, ha sido diseñada con normativa americana que les muestro acá, ¿no? Pero esta parte, y por eso la importancia, ¿no? De la materia, porque ustedes están haciendo acá un análisis estructural que les va a servir para que luego agarren un código y con ese código puedan pasar al diseño estructural, y esto es todo el algoritmo que tienen que realizar para poder diseñar una infraestructura civil, ¿no? El análisis y luego pasar al diseño aplicando algún código particular, ¿no? Por ejemplo, para puentes, bueno, el análisis estructural se lo hace igual, se idealiza la viga, se idealiza las vigas de puente, se idealiza la losa de puente, se le aplican las cargas, se determinan diagramas momentos importantes y normales, y para pasar al diseño estructural en puentes, ya utilizan un código que es la ASHTO, ¿no? La ASHTO LRFD. Ahí está, ¿no? LRFD. Pese a que algunos puentes todavía en nuestro medio se diseñan con ASD, pero bueno, eso lo van a ver con mucho más detalle en la materia de puentes, sobre todo para los que van a seguir la línea de vías de comunicación y estructuras. Bien, jóvenes, hasta acá tendrán alguna consulta, por favor, sobre los tópicos que vamos a abordar en la materia.
¿Todo claro, jóvenes? ¿Está claro, ingeniero? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bien, ¿qué más, jóvenes, hemos podido abordar? El tema de la bibliografía, ¿ya? Esto es algo que también les interesa mucho. Eh, Les había comentado a los de la clase presencial de que muchos de los ejercicios que resolvemos son de invención propia para que ustedes puedan aplicar los conceptos y así entender mejor las estructuras. Entonces, muchos de los problemas que vamos a resolver no los vamos a encontrar en un libro de texto, ¿no? Muy conocido. Por lo general, los libros de texto que estamos recomendando acá sirven para que ustedes puedan adentrarse un poquito más a la parte conceptual, teórica. Y bueno, entiendo de que a muchos estudiantes les gusta, ¿no? Les gusta consolidar muy bien la parte teórica. Entonces, por eso proponemos estos textos. Por ejemplo, el libro de Mecánica de Materiales, Timoshenko-Gher. Busquen específicamente el de Timoshenko-Gher, porque existe otro de Timoshenko, que igual tiene, pero yo les recomendaría el de Timoshenko-Gher, que explica bastante bien la parte conceptual del método, sobre todo de desplazamiento o de rigidez. Uno que es bastante intuitivo, práctico y esquemático es el análisis estructural de Russell Hibeler, ¿no? Obviamente no es un libro que solamente tenga el método que estamos viendo. Cuando ustedes ven un libro de análisis estructural, prácticamente es un libro que habla desde la idealización de la estructura, desde la idealización de las cargas, desde la resolución de estructuras isostáticas hasta llegar a estructuras hiperestáticas, ¿no? Eso es un libro de análisis estructural. Entonces, en este libro van a encontrar todo aquello, pero van a poder ver el método de distribución de momentos, que es el método de Cross, y también el método de rigidez. Obviamente sus ejemplos son un poco más sencillos, pero por lo menos para los primeros pasos de entendimiento del método les va a servir de mucho. Otro que recomiendo mucho es el de McCorman, ¿no? De análisis estructural también. Eh, Tiene los métodos que vamos a ver, ¿no? Como les digo, no son ejemplos muy complejos, ¿no? Algunos no llevan el tema de... Este sí explica mucho el tema de los resortes, les recomiendo mucho. El de McCormack, también para los que van a estudiar la parte de estructuras de acero, también les recomiendo el mismo autor, les va a servir de mucho. Después otro texto bastante antiguito es de Chukia Wang, también es un libro conceptual bastante bueno, con buenos ejemplos de pórticos. Entonces, esta sería la bibliografía de consulta que ustedes podrían tener. Les había comentado que algunos textos yo los tengo, elegí leer McCormack en digital, se los voy a compartir en el grupo, entonces ahí van a poder hacer la revisión, ¿no? Bien. Después, pero respecto a ejercicios, algunos siempre preguntan dónde puedo ver más ejercicios. Yo particularmente les recomiendo revisarlos los de clase, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué recomendaría yo, jóvenes? Que revisen primero lo que hacemos en clases, ¿no? Vean cómo se ha desarrollado el ejemplo y luego ustedes resuelvan ese mismo ejemplo en casa como una forma de practicar, pero ya sin consultar la resolución que hemos hecho en clase. Resuelvan ustedes mismos con sus propios medios, ¿ya? Con la misma forma, porque van a ver que el método que estamos viendo, por ejemplo, el primero, tiene distintas formas de poder llegar a la solución. Entonces, resuélvanlo por sus propios medios. Y posteriormente ustedes invéntense problemas hiperestáticos, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes van a consolidar mejor eh, el entendimiento de la materia. Eso es mi recomendación particular. Bien, bien, ponderaciones. Obviamente tenemos que evaluar la parte de jefatura de trabajos prácticos, que es JTP, ¿no? Y tenemos que evaluar lo que es teoría, ¿ya? Entonces, JTP va a estar asociado específicamente a prácticas. Ustedes ya saben que JTP vale 20% y teoría 80%. Para aprobar la materia, como no es una materia con proyecto, entonces ambos son sumativos, ¿no? No necesariamente tienen que aprobar JTP para aprobar teoría, ¿no? Sino que ambos son sumativos, ¿ya? Entonces, pero obviamente la recomendación parte a que cumplan con todo. Si cumplen con todo, con seguridad van a aprobar la materia, ¿no? Entonces, 20% para JTP y 80% para teoría. Respecto a los 20%, vamos a proponer dos prácticas
una del método de desplazamiento que va a tener una ponderación del 10% y una del método de cross. La cantidad de ejercicios todavía no la sé, no, por lo general es dos, uno a dos ejercicios, sobre todo del método de desplazamientos, por la complejidad que tiene, pero cada uno va a tener 10%. ¿Ya? ¿Cuándo van a entregar estas prácticas? Estas prácticas las van a entregar el día del examen parcial, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los exámenes. Respecto a los exámenes, que tienen un 80%, por la cantidad de estudiantes, me limito un poco a poder generar dos exámenes parciales y un final como acostumbraba a hacer en otros cursos, eh, porque yo necesito presentar las notas hasta máximo el 29 de enero. Entonces, solamente vamos a dar un examen parcial y un examen final. El primer parcial va a estar asociado al método de desplazamiento con una ponderación del 40% y el examen final obviamente va a ser de toda la materia, método de desplazamiento y método de cross, que va a valer también 40% y ahí se suma el 100% de la materia. ¿Bien? ¿Qué se va a revisar tanto en prácticas como en examen? O lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Vamos a buscar de que ustedes presenten una solución completa, una solución bien estructurada, entendible, y obviamente la precisión, ¿no? La precisión de los cálculos. Calificamos evidentemente procedimiento, ¿no? Pero si ustedes quieren tener la máxima nota, entonces tienen que cumplir la solución de sus prácticas y exámenes tienen que cumplir esas características, ¿no? Cumplir, ser ordenados, ¿no? Ser exactos, precisos, ¿no? Y bueno, que todo sea sistemático, ¿no? Que no esté un cálculo por un lado, por el otro lado, sobre todo en los exámenes, ¿no? Porque a veces, por hacer muy rápido y querer acabar siempre el examen, bueno, se nos olvida poner el cálculo, ¿no? O estamos copiando directamente la calculadora, eso no está, ¿no? Porque yo no sé de dónde sale ese dato, ¿no? Tal vez el amigo se lo ha pasado, entonces no es así, ¿no? Entonces, vayan haciendo bien. Entonces, mi recomendación, sobre todo en exámenes, es no traten de acabar el examen, ¿no? Porque la experiencia nos dice que todos tratan de acabar por alcanzar la máxima nota, pero al final no alcanzan la máxima nota porque no han hecho un examen como les estamos indicando ahora, ¿no? Ordenado, completo, preciso, exacto, que sea entendible, ¿no? Están números volando por ahí, por allá, a veces ni siquiera ponen la raya de la fracción, entonces no está bien eso. Entonces, traten de asegurar, ¿no? Hagan los cálculos bien. Tampoco les digo que hagan lento, así, eh, no, o sea, que se entienda, un proceso que se entienda. ¿Y cómo van a hacer? Van a ganar habilidades, rapidez, resolviendo las prácticas y resolviendo ejercicios como les he comentado, ¿bien? Antiguamente hacíamos prácticas de clase, ¿no? Pero en esta ocasión no la voy a hacer por el detalle que tenemos, ¿no? Obviamente sí va a haber prácticas de clase, pero no las estoy poniendo como parte de la ponderación, sino que va a ser para poder apoyar a JTP. En algún caso, tal vez en algún examen, dependiendo de la complejidad de la práctica de clase. Pero simplemente las prácticas de clase no es obligatorio, ¿no? Tampoco es asistencia, es simplemente va a servir para apoyarles en algún puntaje. Hagamos de cuenta que hemos hecho 5 prácticas de clase en todo el curso intensivo. Han presentado las 5 prácticas, ¿no? Aparte de que están bien hechas, ¿no? Entonces uno pondera aquello y tal vez han alcanzado una nota de 48. Entonces, si tienen las 5 prácticas y están bien resueltas, entonces no me voy a hacer ningún problema de apoyarles con esos 2 puntos adicionales para alcanzar los 51, ¿no? Pero estoy seguro de que no va a ser necesario. Estoy seguro de que todos van a poner el empeño necesario, las ganas para poder cumplir con las actividades y también cumplir con estudiar y rendir bien los exámenes, ¿no? Entonces, eso sería, estimados estudiantes, respecto a cómo vamos a llevar la materia en este curso intensivo. No sé si tienen alguna consulta. Buenas noches, ingeniero. ¿Va a haber alguna restricción para el uso de algún tipo de calculadora? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Evidentemente, no, o sea, yo no soy de los que restringe el uso de la calculadora, ¿ya? Yo sé que algunos de acá son muy hábiles para poder programar, no les gusta mucho el lenguaje de la programación y eso es muy útil, ¿no? Incluso hay materias posteriores de que se solicitan, ¿no? Que
puedan hacer eh, algún programa en sus calculadoras, pero no limito, pero eh, lo que no quiero ver, sobre todo en el examen, es que no existe el cálculo, ¿ya? Tiene que haber el cálculo. Yo sé que les sirva sus calculadoras ahora para poder hacer las verificaciones y obtengan un resultado seguro, pero tiene que estar de lado el cálculo, ¿ya? Entonces, incluso se puede hacer programas de calculadora donde te muestre todo el cálculo, ¿no? Te muestra el cálculo y bueno, ya es copiar, ¿no? Entonces, eso ya es parte de ustedes, ¿no? Pero no quiero ver que la solución del ejercicio, por ejemplo, un diagrama, aparece directamente ahí de la nada, ¿no? Tiene que haber un proceso, ¿no? Tiene que haber un proceso. Entonces, no se confíen en ello, ¿no? Vamos a pedir que sí exista el proceso, ¿no? El proceso de cálculo de todo la solución al problema. Van a ver que el proceso que nosotros desarrollamos en este método también conlleva al uso de tablas, ¿no? Entonces, ahí sí o sí van a necesitar calculadores. Obviamente lo pueden hacer con una calculadora manual, lleva más tiempo, pero el uso de listas, de tablas, facilita mucho el poder encontrar la solución. Entonces, no es limitativo. Pueden utilizar, pero en su examen tiene que estar el procedimiento. ¿Está claro? ¿Hemos respondido a tu pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien. ¿Qué más hemos visto? Bueno, nos hemos adentrado ya, jóvenes, a poder hacer algunos ejemplos, sobre todo de un concepto fundamental. Déjenme buscar. Esto se los voy a compartir. Bueno, miren, se me había pasado. Tenía que compartirlo ya para que ustedes puedan dar una lectura. Acabando esta sesión, lo voy a compartir en un Drive, ¿ya? Déjenme un ratito buscar el documento. Es un documento de introducción al método, ¿ya? De cuáles son las limitaciones, qué es lo que se calcula, ¿no? Cuál es el proceso que se debe seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene este documento, ¿ya? Que ahora se los voy a explicar de manera general, casi como lo he hecho el día viernes. Acá está, ¿no? Entonces, esto es un documento que les va a permitir a ustedes, un documento resumen de lo que explica el método de desplazamientos, o también llamado el método de rigidez o rotaciones angulares, ¿ya? Entonces, la ecuación que define este método, ¿no? Es la que nosotros podemos observar acá, ¿no? Donde yo tengo una carga que está siendo igualada a unos términos bastante particulares del método, que es la rigidez y el desplazamiento, ¿no? Entonces, miren, tenemos distintos tipos de cargas. Entonces, ¿cómo yo determino esas cargas? Por medio de la rigidez, ¿no? Entonces, esta rigidez, ¿de qué va a depender, jóvenes? Esa rigidez va a depender de qué condiciones de borde vaya a tener esa valla. ¿Y a qué me refiero con condiciones de borde? A que si es empotrado, si es articulado, si es empotrado guiado. Entonces, dependiendo de esas condiciones de borde, esas rigideces en las vallas van a variar. Es por eso que este método se conoce como el método de rigidez, porque adoptamos la rigidez de la valla en función a sus condiciones de borde y obviamente también en función a las condiciones de carga que vaya a tener, ¿ya? Y bueno, adicionalmente nosotros damos un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento que en este caso va a ser un desplazamiento inicialmente unitario, que posteriormente a través de una compatibilización de deformaciones voy a poder calcular esta deformación, ¿ya? De manera numérica, ¿no? Entonces, eso es lo que define esta ecuación, ¿ya?
carga se iguala a una rigidez por el desplazamiento. Entonces, esta rigidez es algo que ustedes ya conocen, que simplemente es la inversa de la flexibilidad, ¿no? Y ahí también se entiende un concepto bastante general, ¿no? Si es más flexible una estructura, entonces es más susceptible a deformarse. Entonces, si es más flexible, más se deforma. Si es menos flexible, menos se deforma. Y es la inversa de la rigidez, ¿no? Si es más flexible, ¿qué quiere decir? Que es menos rígido. Si es menos flexible, ¿qué quiere decir? Que es más rígido. Entonces, por eso, el método de rigidez es la inversa del método de flexibilidad que han visto en hiperestáticas 1, donde en hiperestáticas 1 aplicaban una carga unitaria. Pero acá, en lugar de aplicar una carga unitaria, van a aplicar una deformación unitaria para hallar estas cargas a través de una compatibilización de la deformación, ¿no? Entonces, esa es la idea del método. Donde tenemos que definir dos simplificaciones fundamentales, jóvenes, ¿ya? Una primera simplificación es la siguiente, que el método solamente va a analizar los pórticos planos. Entonces, nos quiere decir de que al analizar pórticos en el planos, el tema de la torsión no la vamos a analizar, ¿ya? Evidentemente existen basas que van a ser, que pueden sufrir a efectos de torsión, pero como estoy analizando pórticos en el plano, entonces ese parámetro de torsión que ustedes han visto en Hiper 1, ¿no? En la integral completa, de momento cortante normal, entonces acá la torsión sería igual a 0. Y adicionalmente vamos a asumir, ¿no? De que dentro del análisis, las deformaciones, ¿no? Que se generan en las basas, las deformaciones longitudinales, ya sea debido a una carga axial o una deformación debido a la flexión, ¿no? Debido a la flexión, porque sabemos que ante una carga perpendicular al eje de la basa se deforma, ¿no? Se flexiona y esa flexión genera una deformación. Entonces, esas deformaciones debidas a carga axial y deformaciones debidas a la flexión van a ser nulas, ¿no? Van a ser nulas. ¿Existen? Sí, sí existen, pero van a ser próximas a ser, ¿ya? Van a ser próximas a ser, ¿ya? Bien, entonces esas son dos simplificaciones que tienen que tomar en cuenta, donde al final, ¿qué nos está indicando eso, jóvenes? Nos está indicando que esto les decía. Esta ecuación, ¿no? Que ustedes veían, la integral, cuando resolvían por el método de flexibilidad, tenían un momento en estado 0, un momento en estado 1, a eso le sumaban una integral de cortantes en estado 0, cortantes en estado 1, en normales en estado 0, normales en estado 1, torsores en estado 0 y torsores en estado 1, ¿no? En estado 0, ¿qué poníamos en hiper 1? Cargas externas. En estado 1, ¿qué poníamos? La carga virtual unitaria, ¿no? Y así teníamos doble ecuación, dependiendo del tipo de carga, ¿no? Puntual, momento, linealmente distribuida, sobre todo en el estado 0. Entonces, en este método, ¿qué estamos diciendo? Que como es pórtico en el plano, este término se hace igual a 0. Como estamos indicando de que las deformaciones longitudinales de las basas son tan pequeñas, generadas por estos elementos de cortante y normal, entonces podemos aproximarlas a 0. Sí existen, sí, pero son tan pequeñas, a diferencia de esta que genera el momento flexionante, entonces podemos considerarla igual a 0. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con los momentos que generan rotación en los extremos de los nudos. Por eso es que ahora se llama el método de rotaciones angulares, ¿ya? Porque solamente tomamos en cuenta esto, ¿ya? Ahora, obviamente, si ustedes analizan ya pórticos espaciales, entonces, por ejemplo, la torsión no la puedo dejar de lado, ¿no? Entonces, por eso es que cuando analizamos pórticos en el plano, ahí recién se llama el método de rotaciones angulares, ¿ya? Porque solamente consideramos el aporte de la flexión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las simplificaciones. ¿Cómo se lleva el método, jóvenes? ¿Cuál es el procedimiento? Sencillamente el método lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte en donde lo que buscamos es, para cualquier tipo de configuración estructural, entenderíamos de que ante acción de cargas esa estructura puede deformar, puede desplazarse. Pero para que no se desplace, yo voy a aplicarle a esos puntos donde puede desplazarse esa estructura, le voy a proporcionar apoyos ficticios.
Entonces, con esos apoyos ficticios, voy a fijar la estructura y ahí voy a llamar a la estructura como estado inicial, donde la estructura esté completamente fija y ahí voy a poderle aplicar todas las cargas externas que tengan de peso propio, carga muerta, carga viva, lo que sea, ¿no? Pero la estructura está completamente fija. Sí, evidentemente las barras pueden deformarse, ¿no? Y esa deformación la podemos calcular en cualquier punto, tal vez por el método de doble integración, por el método de la viga conjugada, la que quieran, pero la estructura global no se deforma. ¿Por qué? Porque le he puesto apoyos ficticios, perdón, no se desplaza, porque le he puesto apoyos ficticios que hacen que esté quieta. Entonces, ese es el estado inicial donde le aplico todas las cargas. Bien, ese es un primer paso. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar esos ficticios y esos nudos donde la estructura puede moverse, se va a mover, se va a mover. Entonces, la estructura se mueve. Entonces, como hay movimiento y también hay aporte de la rigidez de las barras, entonces calculo nuevas cargas, ¿no? Nuevas cargas que generan esa deformación. Entonces, a ese estado le voy a llamar estado desplazado, donde voy a conseguir una nueva ecuación del estado desplazado para poder resolver el problema hiperestático. De tal manera de que al sumar el estado inicial más el estado desplazado por superposición de efectos, voy a conseguir la estructura final, el cálculo de la estructura final. Entonces, miren, jóvenes, así de sencillo es el método, donde tengo dos tipos de estados, similar al método de flexibilidad, ¿verdad? Ustedes tenían un estado 0 y un estado 1, pero en este método vamos a llamarle estado inicial y estado desplazado, donde en el estado inicial, similar al estado 0 del método de flexibilidad, le aplico las cargas externas, y en el estado desplazado le aplico un desplazamiento unitario, pero en el método de flexibilidad, en el estado 1 le aplicaba una carga virtual unitaria. Entonces acá le aplico un desplazamiento unitario, ¿de acuerdo? Y así, por superposición de efectos, resuelvo el problema hiperestático. Bien, pero hay un concepto fundamental para poder saber cuántas estructuras desplazadas tengo que generar y es el grado de desplazabilidad. ¿Qué es el grado de desplazabilidad? Es el número de desplazamientos independientes que puede desarrollar la estructura. ¿Ya? Recuerden eso. Desplazamientos independientes. O sea que dependiendo de la configuración de la estructura, una estructura puede desplazarse una, dos, tres veces de diferente manera. De tal manera que al sumar esas tres diferentes formas de desplazamiento por superposición de efectos, voy a encontrar el desplazamiento total de la estructura o el desplazamiento final de la estructura. Bien, entonces por eso la importancia de calcular este grado de desplazabilidad. ¿Y a qué es igual este grado de desplazabilidad, jóvenes? Es igual a nudos desplazables menos anillos. Bien. Hay algunas reglas para calcular este grado de desplazabilidad y es que los anillos, que ustedes ya conocen cómo calcular, cómo determinar anillos para calcular el grado hiperestático, es lo mismo, solo que ahora en lugar de calcular el grado hiperestático, calculo el grado de desplazabilidad. Entonces, el grado de desplazabilidad para el cálculo de los anillos, ¿qué reglas me dice? Que los anillos se cuentan empezando por aquellos que tienen nudos fijos. Ahora vamos a ver qué es un nudo fijo. Y segundo, solo se cuentan anillos que tienen nudos que no hayan sido considerados en anillos anteriores, que tienen nudos que no se hayan considerado en anillos anteriores. Entonces, jóvenes, si ustedes siguen estas dos reglas, entonces sencillamente van a poder calcular un buen grado de desplazabilidad para poder saber cuántas estructuras desplazadas tienen que generar, ¿ya? Entonces, resolvamos ese ejemplo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho el día viernes. Resolver esta estructura hiperestática y determinar su grado de desplazabilidad. Bien, para determinar su grado de desplazabilidad, inicialmente voy a definir cuántos nudos tiene mi estructura. ¿Cómo defino un nudo? Un nudo de una estructura en el plano lo voy a definir inicialmente indicando de que un nudo siempre se va a definir en un vínculo de apoyo a tierra. Este es un vínculo de apoyo a tierra y este también es un vínculo de apoyo a tierra. Entonces acá hay un nudo 1 y un nudo 2. Simplemente le estoy dando nombres a esos nudos. Alguien le puede dar acá nombre A, B. Bien. ¿Dónde más voy a generar nudo? Voy a generar un nudo en un cambio de dirección de barra.
Entonces acá hay un cambio de dirección de la barra. Entonces acá hay un tercer nudo. Y acá también hay un cambio de dirección de barra. Entonces ahí también voy a generar un nudo. Entonces esos son los puntos donde yo, cuando resuelvo estructuras hiperestáticas por este método, es ahí donde voy a definir nudos en mi estructura. Puntos de apoyo a tierra y cambios de dirección en barra. Bien. Ya habiendo definido los nudos, voy a definir cuáles son fijos y cuáles son desplazables. Un nudo fijo, jóvenes, un nudo fijo va a ser un nudo que no puede desplazarse ni en X ni en Y. No me importa la rotación. Un nudo fijo lo voy a definir como aquel nudo que no puede desplazarse. Recuerden ese concepto, desplazarse en X y en Y. No me fijo en la rotación. Por ejemplo, el nudo 1, este vínculo de apoyo a tierra me dice que como es un apoyo fijo, está impedido los desplazamientos en X y en Y. Como están impedidos los desplazamientos en X y en Y, entonces este es un nudo fijo. Pese a que tiene una articulación, alguien dirá, pero tiene una articulación que hace que esta barra rote. Sí, es cierto. Pero un nudo fijo, para el cálculo del grado de desplazabilidad, un nudo fijo es aquel que no puede desplazarse ni en X ni en Y. ¿De acuerdo? Me voy al nudo 2. Es un empotramiento perfecto. Un empotramiento perfecto restringe las tres libertades. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación. Entonces también es un nudo fijo. Bien. Me voy al nudo 3 y al nudo 4. Este nudo se conoce como un nudo rígido. Un nudo rígido es aquel que permite el paso de los momentos de una barra a otra, ¿no? Pero no me dice nada este nudo respecto al desplazamiento. Yo no tengo acá la certeza de que este nudo pueda o no desplazarse, ¿no? Entonces, como no tengo la certeza, esto tal vez por alguna acción de una carga externa, este nudo pueda venirse acá, o tal vez debido a una carga hacia arriba pueda venirse hacia arriba. Entonces, como no tengo algo que fije este nudo como lo he fijado acá con el apoyo a tierra, entonces este extremo es nudo desplazable. Y veo que este es el mismo. No tengo algo que fije a este nudo, como por ejemplo la tierra. La tierra fijaría, si yo pondría acá un vínculo de apoyo a tierra, entonces fijaría ese nudo. Pero como no lo tengo, este nudo puede desplazarse. Debido a una acción de carga aleatoria cualquiera, ese nudo puede desplazarse, por tanto, son nudos desplazables. Bien, entonces, ¿qué era nuestra ecuación, jóvenes? Nuestra ecuación era grado de desplazabilidad, nudos desplazables menos anillos. Bien, ya tengo cuantificado los nudos desplazables, son 1 y 2. Ahí está, 2 nudos desplazables, menos anillos. ¿Qué me decía las reglas, jóvenes, de los anillos? La regla de los anillos me decía, empieza a contar anillos a partir de aquellos apoyos que sean fijos. ¿Cuáles son los apoyos fijos? Este es fijo, este es fijo. Y yo sé que desde el cálculo del grado hiperestático, la estructura con la tierra, ¿qué forma, jóvenes? Anillos. Estructura con tierra siempre forma anillos. Y yo estoy empezando a contar de acá. ¿Por qué? Porque son apoyos fijos. Entonces ahí tengo un anillo. No tengo más, ni externamente ni internamente, no tengo más anillos en esta estructura. Entonces solamente tengo un anillo. Por lo tanto, mi grado de desplazabilidad va a ser igual a 1. Esto, jóvenes, no es un grado hiperestático, recuérdenlo bien. Este grado de desplazabilidad me está indicando que esta estructura independientemente puede generar un desplazamiento. Entonces, eso me quiere decir de que dentro del proceso del método, yo voy a tener que generar una estructura desplazada que me va a ayudar a encontrar la ecuación adicional para resolver el problema hiperestático. Entonces, una estructura desplazada, por lo tanto, tengo una ecuación adicional. Una ecuación adicional. Aparte de las que ya me da la estática, ¿no? Que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. ¿Ve? Entonces, ahí está, jóvenes. Ese es el grado de desplazabilidad.
Yo necesito una estructura desplazada, solamente una, para resolver el problema hiperestático. ¿De acuerdo? ¿Consultas, jóvenes, de este problema? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Bien. Entonces resolvamos otro. Para complicarlo un poquito más. Evidentemente este es sencillo, pero resolvamos otro. Ahí está, una estructura hiperestática, evidentemente. Si gustan, en caso, ustedes pueden resolver el grado hiperestático y vayan viendo de que sí es una estructura hiperestática, ¿no? Pero ahora definamos el grado de desplazabilidad de esta otra estructura. Primer paso, definamos nudos. Ya habíamos dicho de que vamos a tener nudos donde la estructura se apoya a tierra. Ahí está. Tenemos 3 nudos. Nudo 1, 2 y 3. 2 apoyos de tipo fijo y un apoyo empotrado. ¿Dónde más generamos nudos? En cambios de dirección de barra. Bueno, acá tengo cambio de dirección y conjunción de barras. Entonces acá yo voy a tener un cuarto nudo. Lo propio acá, cambio de dirección y conjunción de barras, 5. Y acá lo propio, conjunción de barras, nudo 6. En este caso tengo 6 nudos, jóvenes. Bien, vayamos definiendo si son nudos fijos o desplazables. Acá tengo 2 apoyos fijos. Un apoyo fijo que hace, restringe desplazamientos y da libertad de rotación. Pero a mí en el cálculo de grado de desplazabilidad me interesa saber si el nudo se desplaza o no en X o en Y, o tal vez en dirección inclinada. Pero no me interesa la rotación. Entonces en este caso sí son nudos fijos estos dos, porque es un apoyo fijo. ¿Qué pasa con el empotramiento? Restringe las 3 libertades. Me interesan las de desplazamiento. Entonces, este también es un nudo fijo. ¿Bien? ¿Qué pasa con los otros nudos, 4, 5 y 6, jóvenes? Yo no tengo esa certeza. Ante una carga externa lateral, por ejemplo, este nudo puede desplazarse esta magnitud, este nudo puede desplazarse esta magnitud y este nudo puede venirse acá, ¿no? Entonces, no tengo esa certeza. Entonces, para mí, el nudo 4, 5 y 6, como no tiene algo que me dice, este nudo está fijo, entonces para mí son nudos desplazables. Los 3 son nudos desplazables. Bien, he cuantificado mis nudos desplazables. Grado de desplazabilidad, nudos desplazables menos anillos. ¿Cuántos nudos desplazables? 1, 2, 3. 3 nudos desplazables, menos anillos. Empecemos a contar anillos, siguiendo las reglas. La regla me dice que empiece a contar anillos a partir de apoyos fijos. Yo sé que la estructura, cuando se apoya con la tierra, genera anillos. Mira, acá genera un anillo y acá la estructura apoyada en tierra genera otro anillo. Pero ¿qué me dice la regla del grado de desplazabilidad? Que empiece a contarlos a partir de aquellos nudos que sean fijos. Miren, este es fijo y este es fijo. Entonces el nudo 1, 2, 4 y 6 forma un anillo. Acá tengo otro anillo. Y me dice que empiece a contar a partir de nudos fijos. Entonces acá también este está fijo. Entonces evidentemente este también va a ser un segundo anillo. Pero tenía que ver una regla también anterior que me decía, si un nudo ha sido contabilizado ya en un anillo anterior, entonces ya no forma anillos. Miren, el nudo 6 ya ha sido contado acá. El nudo 2 ya ha sido contado acá. Y el nudo 3 y 5 no. 3 y 5, jóvenes, no han sido contados en un anillo anterior, que es el 1. Entonces sí puedo contar este como anillo. Acá, jóvenes, el nudo 4, 5 y 6 forman un anillo interno en la estructura, ya no con tierra, sino las barras forman una figura cerrada. Entonces, esto tendría que ser un tercer anillo, pero tengo que evaluar si cumplo las reglas del grado de desplazabilidad, que me dice si los nudos que forman un nuevo anillo ya han sido contados en un anillo anterior, entonces no pueden utilizarse para el nuevo anillo. Entonces, bueno,
veo que el 4 ya ha sido contado en el anillo 1. El 6 ya ha sido contado tanto en este como en este. Y el 5 también ha sido contado en este anillo. Entonces, eso, siguiendo las reglas, concluiría de que esto no es un anillo según el grado de desplazabilidad. Entonces, solamente tengo 2 anillos. Bien, ahí está, 2 anillos. Grado de desplazabilidad igual a 1. Ahí está, jóvenes. Eso, ¿no? Recuerde muy bien las reglas, ¿no? Entonces, acá, para no contar este anillo, ¿qué regla he seguido? Esta que tengo acá, esta, que me decía, solo se cuentan anillos que tienen nudos que no se hayan considerado en anillos anteriores, ¿ya? Mucho ojo a eso. Esa es la segunda regla que he hecho prevalecer en este segundo ejemplo para no contar ese segundo anillo. ¿Por qué? Porque el nudo 4, el 5 y el 6 ya han sido contados, tanto en 2 y en 1. Por eso es que no he contado este como tercer anillo. ¿De acuerdo? Finalmente, para que se entienda un poquito mejor, vamos a ver este último ejemplo. Y resolvamos de la misma manera. Esto lo había hecho como una práctica de clase en la sesión presencial, pero más que todo no para contabilizarla, sino para ver cuántos alumnos han asistido. No, pues no se preocupen, no hay necesidad de que esto lo presenten ustedes, ¿no? Solamente era para poder tener una lista de quienes han asistido a la primera clase, ¿no? Que no va a contar como parte evaluativa, ¿ya? Bien, entonces, primer paso de este otro ejemplo, nudos. Nudos en apoyo a tierra. Nudo 1, nudo 2. Cambio de dirección de barra, nudo 3. Cambio de dirección de barra, nudo 4. Conjunción de barras con cambio de dirección, nudo 5. Y conjunción de barras, nudo 6. Ahí está, jóvenes. Tengo 6 nudos, de los cuales tengo que evaluar inicialmente cuál es fijo, cuál es desplazable. Nudo 1 y nudo 2, por la condición de apoyo, creo que eso ya está claro, nudo fijo. Nudo 2, nudo fijo. ¿Por qué? La configuración hace que no exista desplazamiento. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el nudo 1 hubiese sido así? Empotramiento guiado. Entonces, este tipo de vínculo de apoyo a tierra, jóvenes, me dice que este puede moverse en dirección Y, perdón, en dirección X. Entonces, en ese caso, si este ejemplo tendría esta forma, entonces sería un nudo desplazable, ya no sería un nudo fijo. ¿Ya? Entonces, vean muy bien los vínculos de apoyo a tierra. ¿Ya? ¿Qué pasa con los nudos 3, 4, 5 y 6? ¿No? Vemos que no tienen una restricción que haga que no se muevan en X ni en Y. Entonces, los 4 son nudos desplazables. Tenemos los 4 como nudos desplazables. Bien, con eso ya tengo mi ecuación, nudos desplazables menos anillos, y ya puedo reemplazar nudos desplazables, que son igual a 4. Voy a cuantificar mis anillos. Ya conocemos desde el grado hiperestático de que la estructura que se apoya a tierra de por sí ya forma un anillo. Ahí está. Pero acá ya sé que forma ahí un anillo entre el nudo 1, 3, 6 y 2, porque la estructura se está apoyando a tierra. Pero necesito saber si lo empiezo a contar de ahí. ¿Qué me dice la primera regla del grado de desplazabilidad? Que empiezo a contar anillos de aquellos nudos que están fijos. Bien, el nudo 1 y el nudo 2 son apoyos fijos, son nudos fijos. Entonces sí está bien contar este como primer anillo. Bien, ¿qué sigue? Sigo cumpliendo la primera regla. Alguien diría, bueno, este sería mi segundo anillo. Error, porque la regla me dice que tengo que empezar a contar anillos a partir de nudos fijos. El 3, 4, 5 y 6 no son nudos fijos. Y acá todavía yo tengo un anillo que forma la estructura, una figura cerrada con los nudos 2, 5 y 6, donde el nudo 2 es un nudo fijo. Entonces tengo que empezar a contar de ahí, ¿verdad? Porque este es un nudo fijo. Entonces empiezo a contar acá y este sería el segundo anillo. Alguien me preguntará,
Pero ingeniero, el nudo 2 ya ha sido contado en este anillo y el nudo 6 ya ha sido contado en este anillo. Sí, evidentemente. Pero la regla nos dice de que si existe un nudo que no ha sido contado en un anillo anterior, entonces sí me permite acá formar el anillo. El anillo 5 no ha sido contado ni en este nudo, no ha sido contado, perdón, en este anillo. Entonces, basta que este único nudo no ha sido contado en un anillo anterior, me permite considerar este como segundo anillo. Bien. ¿Qué pasa con esta otra figura cerrada de la estructura interna? 3, 4, 5 y 6. El nudo 3, ya puedo contar esta, porque ya he contado todos los, ya puedo contar los que no son fijos. Entonces, el 3, pero ya ha sido contado acá. El 6 ya ha sido contado acá y también acá. Y el 5 también ha sido contado acá. Pero si ustedes observan, jóvenes, el 4 no ha sido contado en un anillo anterior. Entonces, acá sí se forma un tercer anillo gracias a que este no ha sido contado en un anillo anterior. Si por sí, por la geometría, este nudo 4 hubiese sido contado en este anillo, entonces sí, ahí no podía contar este como anillo. Bien, entonces tengo 3 anillos, 4 menos 3. Grado de desplazabilidad igual a 1. Ahí está, jóvenes. ¿Qué me dice esto? Me dice que tengo en esta estructura un desplazamiento independiente para poder resolver la estructura hiperestática. Entonces tengo una estructura desplazada. ¿Listo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes? Sí, sí, Jimena, puedes. Inge, cuando la estructura está empotrada por un resorte, ¿eso se cuenta como que ya no se puede mover o cómo se podría contaría los anillos en ese punto? Ya, es una muy buena pregunta que lo vamos a contextualizar mañana, pero te adelanto, ¿no? Cuando tenemos el tema de resortes, ¿qué nos dice el método? Nos dice de que si tengo en algún punto un resorte, entonces tengo que quitar el resorte y tengo que analizar la estructura sin resortes, ¿ya? Entonces, si tendríamos una estructura donde tú apoyas un resorte o donde tienes un resorte, entonces quitas el resorte y ahí tendrías un nudo libre que permitiría el desplazamiento, ¿no? O sea, esquematizando un poquito tu pregunta, déjame que vaya a la pizarrita. Entonces, y me confirmas, por favor, si lo he entendido muy bien. Si tendríamos una estructura cualquiera, ¿no? Digamos así, acá tengo un apoyo fijo, y acá de por sí se me ha ocurrido poner un resorte, dices, ¿no? ¿Está bien así? Sí, Inge, sí. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué nos dice el método? Nos dice, bueno, en estas condiciones lo que tendríamos que hacer es quitar el resorte, ¿no? Entonces yo tendría una nueva estructura donde yo quito el resorte y esto quedaría libre, ¿ya? Quedaría libre. Entonces, obvio el resorte y de esto analizo el grado de desplazabilidad, donde en este extremo tendría evidentemente un nudo desplazable. Acá tendría un nudo desplazable y acá tendría un nudo fijo, ¿no? Y ahora, como he quitado este resorte y no tengo la certeza de que este esté apoyado en tierra, entonces quizá no pueda generar un anillo adicional. Entonces el grado de desplazabilidad sería nudos desplazables 2 menos anillos, no tendría, ¿no? No tendría anillo. Entonces tendría un grado de desplazabilidad igual a 2, ¿no? Entonces, pero esa es la idea, ¿no? La idea es de que si tú tienes un resorte como apoyo, entonces tienes que quitar el resorte y analizar la estructura y analizar el grado de desplazabilidad de la estructura sin el resorte. Ese es el procedimiento que vamos a ejemplificar el día de mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Inge. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Consultas, dudas? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Dime. Acerca de los exámenes, no tiene alguna fecha designada, ya que algunos estamos con dos materias en el mismo horario y puede que algunos exámenes lleguen a chocar. Esa era mi duda. No, muy buena pregunta, Alejo. Muy buena. Muchas gracias más bien por preguntar, porque sí no lo habíamos comentado. Bueno, el día viernes sí lo hicimos. Los exámenes lo vamos a tratar de dar el sábado,
¿ya? Y por lo general las fechas tentativas son, bueno, considero de que el primer examen lo estaríamos dando la segunda semana, o sea, esta semana vamos a abordar gran contenido práctico para que tengan este siguiente fin de semana, tengan tiempo para poder resolver una práctica y también empaparse un poquito más con el proceso de avance. Y bueno, ya lo estaríamos dando la siguiente semana. Y el final lo estaríamos dando particularmente el último día del curso intensivo. Entonces, tentativamente serían esas fechas, pero sí o sí lo tenemos que dar sábado por la carencia de aula que tenemos. O sea que dos opciones, o lo daríamos el día sábado, por decir algo, de 8 a 12, perdón, de 8 a 11, porque son 3 horas para el examen, en dos aulas distintas, o en tal caso lo daríamos por grupos, ¿no? Un primer grupo lo daría de 8 a 11 y el segundo grupo lo daría de 11 a 2 de la tarde, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma lo hemos visto los exámenes, pero va a tener que ser sábado. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Está bien, Alejo. Bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, entonces, bueno, quedaríamos acá. Como les comento más tarde, yo voy a subir una lista de quienes asistirían mañana a la clase presencial. Y bueno, veamos cómo nos va esta semana, ¿no? Esta semana para poder, y veamos también cómo nos va mañana respecto al tema de la señal de internet para que de verdad se den clases sincrónicas, ¿ya? De verdad se den clases sincrónicas y en tal caso si tendríamos alguna complicación, entonces tendríamos que empezar a tomar decisiones y soluciones, sobre todo, ¿no? Soluciones que les permita a ustedes empaparse de todo el avance, ¿no? Evidentemente, y también a lo que buscamos, ¿bien? Entonces, veamos, esa es la que les he comentado al inicio, ¿no? Dividir la clase en presencial y virtual sincrónico, ¿de acuerdo? Entonces, estén atentos a la lista, ¿no? Obviamente yo voy a enviar una lista que me han enviado, espero que sea la definitiva. Sin embargo, si no fuera así, entonces me escriben, ¿ya? O escriben en el grupo quiénes son los que no están en la lista, ¿de acuerdo? Y así poder dar la solución de los que no están en lista. Pero entendería de que es la última que me ha pasado secretaría. Bien, bien, jóvenes, entonces quedaríamos acá. Muchas gracias por darse este tiempito, ¿no? Entonces están ya al día con los estudiantes que han pasado el día viernes, entonces arrancamos el día de mañana con nuestros primeros ejercicios. Bien, muy buenas noches a todos, que pasen un buen resto de fin de semana. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, luego. Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.